Este es mi canal Idioma Música. Bueno, después de esta breve ausencia, la cual les explico los motivos en un video anterior, que si no has visto, te invito a ver, así me conocerás un poco mejor. Y para mí es un video muy importante y muy emotivo, así que me gustaría que todas las personas que me siguen aquí en YouTube pudiesen conocer no solo ese motivo, sino también dar voz a lo que a mí me pasó. Después de las caídas siempre nos tenemos que levantar, y aquí estoy. Recuerden que por Instagram no estuve tan perdida. Por Instagram sí estuve un poco más activa, enseñándoles viajes y cositas así, cosas de Navidad, fotos, explicándole un poco más sobre mi vida en general. Y bueno, síganme por allí si aún no lo hacen, y recuerden suscribirse si todavía no están suscritos y quieren seguir aprendiendo catalán. El video de hoy será un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, porque no será un video para explicar catalán como tal. Lo que quise hacer con este video es explicarles un poco cómo adaptar su currículum y algunos tips para saber cómo desenvolverte a la hora de buscar empleo. Yo sé de primera mano lo difícil que es emigrar y buscar trabajo, y ya además sumarle la dificultad del idioma, ¿no? Como pueden ver, lo primero que tenemos es el encabezado, ¿de acuerdo? El encabezado del currículum puede ser o no tu nombre en mayúsculas, minúsculas, como tú lo prefieras colocar. Sea con color, sea en blanco y negro, pero tiene que tener un encabezado, ¿de acuerdo? Que tu nombre sea lo primero que se vea. Si no colocas encabezado, tu nombre tiene que ser el primer dato. Después de tu nombre tiene que venir acompañada de tu dirección en la línea inferior, y luego algún método para contactarte, sea correo, sea teléfono fijo o teléfono móvil, y tu foto. ¿Qué pasa? Que esta parte sería la información general, ¿vale? En la cual no es necesario colocar nombre, 2 puntos, dirección, 2 puntos, número de teléfono, 2 puntos. Eso no es necesario. Con la información que estás dando se sobreentiende que es eso. Y aparte tampoco es necesario, como por ejemplo en Venezuela, de donde venía yo, agregar por ejemplo el número de hijos, si tienes hijos, si estás casado o tu estado civil, tu número de identificación y ese tipo de cosas. Eso no es necesario, ¿de acuerdo? En caso de una posible entrevista, todas estas preguntas quedarán más claras en ese momento. Si el empleador necesita esta información, te la preguntará. Luego pasamos a la parte de la educación. La educación va a ser añadida desde la última enseñanza que cursaste hasta la más reciente, o sea, desde la más antigua hasta la más reciente, perdón. Si estudiaste fuera, pues el bachillerato o su equivalente en tu país. Luego vas a ir añadiendo a medida del tiempo cómo fuiste escalando o estudiando los diferentes cursos reglados, vuelvo y repito, que hayas hecho. ¿A qué me refiero con cursos reglados? Pues simplemente tienen que ser cursos oficiales, sea bachillerato, sea un grado superior, un grado medio, una licenciatura, un máster, posgrados. Todo esto lo tienes que agregar en esta sección. En esta sección no agregamos cursos, por ejemplo, de fotografía, de repostería, de este tipo de cosas, no. ¿Cómo lo agregamos? Pues el formato es muy fácil. Agregamos el título que obtuvimos o el curso que hicimos. Por ejemplo, si es bachiller, pues colocas bachiller en ciencias, como es mi caso. Entonces esto va a estar en negritas, mayúsculas, y al lado le colocarás la institución donde estudiaste, también en mayúsculas, pero ya no hace falta que esté en negrita. En la línea inferior vas a colocar el año de culminación
y el lugar donde está ubicada esa institución. Y así tendrás que ir agregando todos, como dije, todos los cursos oficiales que hayas hecho. Luego, agregamos la experiencia laboral. En este renglón de experiencia laboral intenta, ¿de acuerdo? Intenta ser específico. ¿Qué voy a agregar? Dependiendo del puesto al que me quiera postular, agregaré una experiencia u otra. ¿Esto qué quiere decir? Que tendrás que tener más de un currículum para poder entregar. Yo, por ejemplo, tengo hechos 4 currículums. Uno donde lo englobo todo, otro donde hablo de mi experiencia o donde describo mi experiencia con el diseño gráfico, otro donde describo mi experiencia en la administración y otro donde describo mi experiencia como dependiente de cara al público. Entonces, haz tus currículums con tu experiencia laboral basada en el puesto al que quieras optar. ¿Cómo será el formato de agregar la experiencia laboral? En primer lugar, agregaremos el cargo que ocupaste, ¿de acuerdo? Agregaremos el cargo que ocupaste en mayúsculas y negritas, seguido por un guión y el nombre de la empresa en la que trabajaste y desempeñaste ese cargo sin negritas, solo en mayúsculas. En la línea inferior pasarás a describir brevemente tu experiencia laboral, las tareas que realizabas en esa empresa, acompañados luego por el año de inicio y el año de culminación de tu trabajo, y luego colocarás el lugar donde está ubicada esa empresa. Y si tienes la duda de haber trabajado, por ejemplo, de mediados de un año a mediados de otro, ¿qué colocar? Coloca simplemente el mes con el año que comenzaste y el mes con el año en que terminaste. Esta información parece muy obvia, pero yo que he leído currículums, esta información no suele ser agregada y es muy importante porque las personas que emplean y leen los currículums, que se encargan de hacer la selección del personal, tienen muy en cuenta la experiencia de las personas en esos ámbitos. Entonces, claro, a él le vale la pena, a él le interesa saber cuál fue tu duración y cuánto tiempo de experiencia tienes. Y luego, por último, agregaremos conocimientos extras, otros conocimientos, colocando en negritas y mayúsculas el título obtenido o el nombre del curso, en la institución en la que lo hicimos, la fecha de realización del curso y el lugar. Intenta no ser muy extenso agregando cursos extra. Recuerda ser específico y es solo agregar en tu currículum esos cursos que sean interesantes de acuerdo al ámbito al que te postulas. Uno muy importante que hay que agregar son los conocimientos informáticos, porque ya sabemos que hoy en día la informática está en todo. Y ya por último, agregamos lo que serían otros datos de interés, como por ejemplo serán la disponibilidad horaria. ¿Eso qué quiere decir? Pues saber si tú tienes disponibilidad para trabajar de mañana o tarde, todo el día, jornada intensiva o jornada partida. Si tu disponibilidad es total, pues coloca disponibilidad flexible o total. Luego también necesitan saber tu disponibilidad para comenzar a trabajar. Si es inmediata, si necesitas un tiempo, esto también lo tienes que colocar. Luego también si posees el carnet de conducir, de coche, de moto, dependiendo obviamente de lo que tengas, pues lo colocarás o no. Y por último, una cosa muy importante, el enlace a tu perfil de LinkedIn. Si tú no tienes LinkedIn y no sabes qué es ni para qué funciona, déjamelo en los comentarios y yo te responderé en base, a la información que tengo, si quieres que explique un poco más sobre esta herramienta que es muy utilizada hoy en día a la hora de buscar trabajo. Y esto sería más o menos un currículum básico. En Word tienes algunas plantillas que te ayudan a hacerlo un poco más dinámico, un poco más creativo, más atractivo a la vista. Pero yo en la cajita de información te dejaré un enlace para que puedas descargar un formato básico de un currículum y así puedas comenzar a buscar empleo. Ahora intentaré darte algunos tips muy básicos también de cómo buscar trabajo de manera efectiva. Primero que nada, y lo que nos concierne, el catalán.
Una cosa muy importante a saber es que no es una cosa obligatoria saber catalán. Sí será obligatorio de cara a la administración pública. O sea, si quieres trabajar en algún ayuntamiento, algún ente público, sí que te lo exigirán porque es una de los requisitos que te piden a la hora de tú hacer, sea unas oposiciones o optar a un cargo de este tipo. Te exigirán un nivel certificado de catalán. Si tú no tienes el certificado de catalán porque no has podido estudiar, no has tenido tiempo o no has podido estudiar simplemente, tú tienes la opción de hacer un examen. En este examen verán tu nivel de catalán y si es el propicio para el puesto en el que te estás postulando. Pero si no trabajas o tu idea no es trabajar de cara a la administración pública, pues el catalán no es tan obligatorio, aunque sí es muy valorado a la hora de buscar trabajo de cara al público. Así que tenlo muy presente de que aunque sea entenderlo es importante y ya luego hablarlo pues será un plus en tu currículum a la hora de buscar trabajo. Otra cosa importante que tienes que saber a la hora de buscar trabajo es que tienes varias opciones para hacerlo. Está la de toda la vida, la de imprimir muchos currículums y dejarlos en los diferentes sitios donde quieres trabajar, o también tienes la opción de hacerlo a nivel informático. Si tu idea es conseguir un trabajo de algún cargo un poco más formal, un poco más de nivel, pues tienes la opción de hacerlo a través de InfoJobs y muchas otras plataformas que te dan la opción de contactar con empresas. Eso sí, una cosa muy importante, intenta siempre dejar tu currículum al dueño o encargado del lugar. Muy relacionado a lo que he dicho anteriormente, a cómo dejar tu currículum, tomarte la búsqueda de empleo como un empleo más. Llevarte agua, llevarte algún refrigerio para momentos de pausa y de descanso, pero tomártelo como un empleo más, cumplir un horario. La manera más rápida también de conseguir trabajo es dejando currículums en mano, sobre todo en el sector de la restauración y la hostelería. Porque como saben, Barcelona, sobre todo lo que es la parte de la capital, es muy turística. Y también es muy importante, en este caso, si tu idea es postularte en este sector, tener conocimientos de al menos un idioma más del castellano. Que en este caso, por ejemplo, el más común es el inglés. Y entre más conocimientos de idiomas tengas, más oportunidades tendrás de conseguir empleo. Y por último, es muy importante cómo presentas tu currículum. Si tu deseo es ir y entregarlo en mano, como hemos dicho anteriormente, recuerda que esta es tu carta de presentación y será con la imagen con la que se quedará el empleador. Lleva tu currículum presentable, intenta llevarlo en una carpeta o entregarlo en un sobre para que se mantenga cuidado. Pero además de esto es muy importante tu aspecto e higiene. Recuerden que todo esto que les digo, se los digo por experiencia. Me he visto en muchos casos en los que muchas personas han llevado currículums y ya simplemente por la entrada, por la presentación que han dado de su aspecto y de su currículum, no han sido seleccionados. Y con estos tips y la información de cómo preparar tu currículum, espero que lo consigas muy pronto y si estás a punto de venir, pues que ya te prepares para lo que será tu llegada y tu búsqueda de empleo. Y sobre todo espero que te haya gustado este video que preparé con toda la intención de no solo ayudarles con el idioma, sino también ayudarles a lo que sería adaptación, tema de inmigración y todo esto, que yo sé que es bastante difícil. Y como una inmigrante más, pues les puedo ofrecer las herramientas que yo he conseguido en el camino, se las puedo ofrecer a ustedes ahora. Así que nada, nos vemos en un próximo video con una clase de catalán. Y recuerda que si te ha gustado el video, déjame un me gusta y así lo sabré. Nos vemos en una próxima clase. Adiós. En catalán, adeu. Hasta pronto.